lectores a los escritores y los escritores a los lectores. De algún modo también es revalorizar el trabajo que vienen haciendo. Y justamente hablaba en una nota del patrimonio cultural de la literatura salteña, desde la escritura de las mujeres, que ha crecido enormemente en los últimos años. Y esto lo ponía y lo subrayaba porque en realidad la producción literaria, eso lo vemos en los libros editados, es superior por primera vez en la historia de la literatura salteña de los hombres, que era patriarcal, etcétera, etcétera. Bueno, así que merece, digamos, este ciclo de parte del Procultural. Y que bueno, acá hay muchas escritoras como Lisa, Sonia, Mili, y que van a estar seguramente comprometiéndose, porque van a estar acá leyendo sus cosas, para eso es este ciclo. Y las escritoras que de algún modo también son lectoras y que son críticas también nos va a ayudar a que eso suceda. Yo quiero presentarles a las escritoras, así que pido un aplauso porque han hecho el esfuerzo por estar con nosotros acá. Blanca García, de Formosa, Margarita Drago, cada una en su obra. En realidad es todo un desafío reunirnos acá porque yo sé que la vida del escritor siempre está marcada por una vida personal comprometida, tal es el caso de hoy, de escritoras que asumieron un compromiso social desde la literatura, sobre todo como una construcción permanente de la época, de decir lo que nos pasa y de decir desde el lugar en el que nos pasan las cosas. Yo les agradezco enormemente porque tienen 3 escritoras y tener el lujo de poder escucharlas. Yo ya tuvimos hace rato un precalentamiento conversando y poder contarnos algunas cosas, porque tampoco, a pesar de la simultaneidad de las redes, uno no se ve con frecuencia, pero sí se conecta, como decimos hoy, con frecuencias en el chat y nos podemos, gracias a la tecnología, comunicar. Pero tenerlas físicamente es una bendición. Los escritores dicen hacer es algo que no tiene valor. Así que yo les agradezco a cada uno de ustedes que estemos esta noche, que va a ser, digamos, seguramente una noche única también para ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto, por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, noche. Bueno, estamos acá para presentar 3 libros. Yo voy a comenzar con la presentación de Tomamos la Palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, 1980-1992, que es un trabajo en conjunto con Margarita Drago, la escritora argentina Margarita Drago, y que toma cuerpo, toma forma a partir de una investigación que comenzamos a hacer que tenía que ver con los testimonios de guerra de este periodo cruento de la historia salvadoreña. Nos dimos cuenta de que muchos de los testimonios o de lo que se contaba o de lo que se decía sobre la guerra civil del Salvador estaba contado desde, vamos a decir, un sitio de poder, ¿no? Desde un lugar de poder. Por ejemplo, se conocía sobre la guerra a partir del discurso oficial, del discurso del Estado, ¿no? Y este discurso, por supuesto, dejaba a un lado muchas de las historias cotidianas, ¿no? Y no solamente eso, sino mucha de la verdad, ¿no? Que llevó al pueblo salvadoreño a pues, comenzar esta guerra, a meterse en esta guerra, ¿no? También nos dimos cuenta de que se había contado desde testimonios de mujeres también,
pero de mujeres que habían sido, vamos a decir, comandantes, ¿no? Dentro de lo que era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era el grupo armado, ¿no? Que enfrentó al ejército, nos dimos cuenta de que hubo varias, quizás 2 o 3 mujeres que llegaron al puesto de comandantes, ¿no? Algunos de los testimonios que se contaron, o sobre lo que se escribió, eran mujeres que tenían cierto puesto, cierta posición de poder y que solamente contaban la guerra desde su propia perspectiva, pero que no era una perspectiva también la investigación arrojó que se había escrito sobre la guerra desde la parte ficcional, ¿no? Se había ficcionalizado la guerra. La mayoría de estos libros eran de autoría de hombres, la mayoría de ellos. Entonces queríamos de alguna forma mostrar la parte cotidiana de la guerra, pero también cómo las mujeres fueron, por decirlo así, una montaña sobre la que se sostuvo esta guerra que duró por 12 años, ¿no? O por lo menos dentro de la periodización oficial que se le da a la guerra. Entonces, comenzamos por ahí. Teníamos ambas tanto intereses académicos como intereses personales. En mi caso, mi interés personal, el académico era poder mostrar, visibilizar las voces de las mujeres dentro del género del testimonio. La razón personal que yo tenía era el hecho de que yo viví la guerra, o viví dentro de los años en que ocurrió la guerra, porque salí de El Salvador en 1990 y la guerra terminó en 1992. Sin embargo, yo no tuve conciencia de esa guerra, no sabía por qué se libraba esa guerra y estuve de alguna forma pues en una burbujita, porque estaba en un colegio católico, las monjas nunca nos hablaron de qué era lo que ocurría, cuál era la realidad en la que estábamos inmersos, ¿no? Y no sabía nada. Para mí la guerra había sido simplemente los apagones, la bota de los militares, uno que otro balaceras a lo lejos. Sin embargo, el país estaba sumido en la más cruenta guerra, ¿no? Entonces, esa fue en otras palabras, fue una manera de lograr tener conocimiento de esa memoria histórica que de alguna forma se me había negado. Estos testimonios arrojaron además algunos datos que yo no tenía. Por ejemplo, mi mamá y 2 tíos habían también participado a través de los sindicatos dentro de lo que era la guerra civil, ¿no? Y yo no sabía absolutamente nada. Me enteré, por ejemplo, lo de mi madre, cuando estábamos recopilando los testimonios y ella me pidió darme su testimonio. Entonces yo me quedé asustada, le dije, ¿pero de qué me vas a hablar? Y me dice, bueno, yo a través del Sindicato de Maestros, ANDE 21 de junio, también colaboré dentro de las actividades, ¿no? Clandestinas. Entonces fue para mí un parteaguas este libro, desde el punto de vista personal, ¿no? Y Margarita les puede contar cómo fue para ella. Bueno, para mí, muchísimas gracias, Roberto, por este espacio. Gracias a todos los que están aquí presentes. Es un gusto, un placer participar en este encuentro. Para mí fue una experiencia urgente y necesaria. Yo fui prisionera política en Argentina, aquí en Argentina, durante la época más oscura de nuestra historia, durante la última dictadura cívico-militar financiera. Estuve detenida desde el año 1975 a 1980 en Rosario 1 año y en la cárcel de Villa Devoto por 4 años. Conocía la situación de El Salvador por las noticias clandestinas que nos llegaban a la cárcel, a la prisión,
Ahí conocí a Roque Dalton, ahí conocí un poquito de la historia de la lucha del pueblo salvadoreño. Y cuando salí en libertad, no me permitieron vivir en Argentina porque me dijeron los militares que yo era persona indeseable en mi país. Me mandaron a vivir a los Estados Unidos en 1980. Y en ese espacio, en la ciudad de Nueva York, continué con la lucha solidaria, ¿no? a las luchas de nuestro pueblo, y también tuve la gran oportunidad de conocer las luchas de los otros pueblos del continente. Y me uní en la solidaridad por la revolución reciente en el año 79 de Nicaragua, a la revolución guatemalteca, a la revolución salvadoreña, y desde ahí nació mi pasión por ese pueblo, el pulgarcito de América, que no es tan pulgarcito. Es un país al que amo, no solamente por la similitud de luchas, sino también por su gente, a la que he conocido en forma y en contacto personal. Entonces, me liga la necesidad de contar historias fundamentalmente de mujeres. Y como la historia que nos cuentan, por lo general, es la historia oficial, la de los vencedores, pocas veces se oyen las voces de los vencidos. Yo no llamo los vencidos, yo llamo los resistentes. Pocas veces escuchamos las voces de los resistentes, que si no las contamos nosotros, nadie las va a contar. Entonces, ese fue el impulso fundamental. Contemos la historia de las mujeres salvadoreñas desde su óptica, desde su perspectiva. Y este libro a mí me dio la gran oportunidad de unir la historia del pueblo salvadoreño a la historia de Argentina, a la historia de nuestro continente, que son luchas muy similares. Nos une un solo objetivo, aunque seamos diversos en expresiones, en prácticas, pero hay un solo objetivo. Entonces, ese fue el motivo fundamental. Y a mí este libro, Tomamos la Palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, me dio la oportunidad de ligar la historia del pueblo, de las mujeres argentinas de mi generación, a las luchas de las mujeres salvadoreñas, desde sus diferentes experiencias y prácticas, campesinas, estudiantes universitarias, maestras. Yo fui maestra en Argentina y cuando escuché el testimonio de la mamá de Juana contar su historia de lucha como maestra, me sentí tan vinculada y una historia tan común a la nuestra que realmente no hay diferencias. Entonces, esos son los lazos y eso fue la gran oportunidad que me permitió este libro en el que se recopilan 20 voces de mujeres. ¿Y por qué de mujeres? ¿Por qué de mujeres? Por lo general, las historias que nosotros conocemos de las guerras las cuentan los hombres. Historias de guerras las cuentan los hombres. Pero, ¿quiénes están detrás de esas guerras? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes van al frente en las batallas? ¿Quiénes sostienen quiénes trabajan como enfermeras? ¿Quiénes sostienen hasta los mínimos detalles, la alimentación, los uniformes, la educación dentro de las filas del combate? Las mujeres, porque estamos preparadas para hacer múltiples trabajos. Y entonces esa era la necesidad de contar esas historias. Y no hay otros libros, por lo menos cuando yo soy profesora de literatura y doy un curso que es el testimonio de mujeres latinoamericanas, y por lo general los libros que se cuentan son Rigoberta Menchú, Así me nocía la conciencia, la guatemalteca, que fue premio Nobel, que fue candidata a la presidencia, Domitila Barrios, minera, campesina, de Bolivia, los relatos que incluye Margaret Randall, que es escritora norteamericana, pero recopila testimonios de nicaragüenses, mujeres, escoge fragmentos, pero ella interviene en el texto. Entonces aquí en nosotras queremos presentar las voces de las mujeres así, ellas hablando. Por eso se llama Tomamos la Palabra. Ellas
toman la palabra y nosotras se la cedemos. Gracias. Que colaboraron en el proceso revolucionario, con el proceso revolucionario. Y es importante mencionar también que muchas de ellas, entre las mujeres campesinas, y recuerdo siempre este testimonio de Indalecia Echeverría, que falleció hace unos 4 años atrás, donde ella dice que ella en la cocina se sentía, lo voy a decir con mis palabras, empoderada, ¿no? Sentía que estaba colaborando con ese cambio tan ansiado y tan deseado por la sociedad salvadoreña, ¿no? Entonces empezamos a ver, porque muchas de las estudiosas de la guerra civil, en particular de las mujeres, dicen que las mujeres al final siempre fueron relegadas a los espacios, a lo que se conoce como el espacio privado, ¿no? Siguieron siendo las cuidadoras, ¿no? Como enfermeras, siguieron estando en la cocina, las cocineras, ¿no? Siguieron siendo secretarias, las radistas. Y creo que dentro de todo, si bien continuaron haciendo esos trabajos, también esos trabajos de alguna forma se redefinieron y resignificaron la subjetividad de las mujeres. Porque si no hubiese sido, por ejemplo, por las radistas tenían un trabajo enorme y muy importante, porque si copiaban mal un código, podía caer el campamento entero, ¿no? Las mujeres que fueron sanitarias, ¿no? Que funcionaron como enfermeras, sin ellas, ¿qué hubiera sido de los heridos, ¿no? Las cocineras, por ejemplo, ¿qué hubiera sido de los campamentos sin las mujeres que cocinaban para ellos? Porque cocinaban para el campamento entero y hacían lo que podían además, ¿no? Con la poca comida que tenían. Entonces, dentro de todo, también estos testimonios sirvieron tanto para ellas, al darnos su testimonio, que fueron muy generosas además, una forma de resignificar sus subjetividades, ¿no? Resignificar los trabajos considerados dentro de lo llamado femenino, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. No sé si querés leer ahora o querés añadir algo. ¿Sí? Bueno. Sí. Margarita va a leer un extracto, un fragmento de uno de los testimonios de Santos Julia Vázquez de Aragón, y bueno, las dejo con Margarita. Dice... Usa ese y yo te pongo este. Okay. Dice Santos Julia Vázquez Char. Mi nombre es Santos Julia Vázquez de Aragón. Tengo 70 años. El principio de mi trabajo fue la Biblia. Nosotros trabajábamos bíblicamente en diferentes lugares. Salíamos a dar los mensajes evangélicos con la Biblia latinoamericana. Andábamos hoy en un lugar, mañana en otro. Era bien bonito cómo se daban las reuniones. La gente nos atendía, ponían un mantel, 2 floreros, algún santo por ahí, una imagen o un Cristo crucificado, y ahí poníamos la Biblia y la leíamos. Luego hacíamos un círculo y empezábamos a comentar qué habíamos entendido de la lectura bíblica. Entonces, cada uno comentaba según lo que entendía. Esto lo hacíamos diariamente. Íbamos a los cantones. Luego, después de andar en eso, algunas personas que todavía no eran de orden sentían que eso era cosa de política. Y ya no se sentían muy tranquilos. Así íbamos pasando. Yo decía, la Biblia la vamos a aprender de memoria y no vamos a dar ningún paso. No es posible que yo me pueda la Biblia de libro a libro, del primero al fin. No es posible si es que Jesús no hizo eso. Él no andaba leyéndola y ahí se quedaba. Él daba pasos. Entonces yo me preguntaba, ¿no voy a dar otros pasos más? Aquí me voy a quedar, como los hermanos separados, que se pueden la Biblia desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. No, yo no quiero ser de esas. Yo quisiera dar pasos más adelantados. En 1978 me capturaron. Caí en manos de las patrullas y me llevaron al cuartel de la Policía Nacional. Fue en el desalojo de tierra. Nosotros salimos huyendo y a mí me capturaron en el Rosario, Cuscatlán. Me tuvieron un buen tiempo en la comandancia local. Luego me tiraron a un
a un jeep. Me golpearon, me llevaron para Cojutepeque. Estuve frente a un montón de guardias, cada uno con su fusil, y en medio de una mesa de escritorio estaba un señorón y me dijo: vení para acá, vieja puta, vos lo que andás haciendo es arruinando al pueblo, cabrona, pero aquí vas a venir a terminar. Vine yo y me paré a ras del escritorio. ¿Cómo te llamas? Fulana de tal. ¿Sos casada? Sí. ¿Tenés hijos? Tengo 4. Esos 4 hijos debíamos de matarlos. De todas maneras vos los vas a arruinar. Y al viejo de tu marido también. Es digno de que lo trajéramos a la par de vos para ir a volarles la cabeza. Yo silencia. ¿Quién de ustedes conoce a esta puta? Yo, dijo un guardia. Yo la conozco. Él era de Tejutepeque. ¿La conocés bien, no? Bien conocida. Sí, le dijo. ¿Cuáles son las tareas que desarrolla esta mujer? Le dijo. Ella es organizada en fecas, es la mujer de don fulano, tiene 4 niños. Ella no para en la casa, solo así anda. ¿Ya viste, puta, que sos digna de matarte? Me dijo. Mirá para la pared. Y volteé a ver un montón de fotografías. Mirá todas esas fotografías, son compañeros tuyos, ya murieron, solo las fotos quedaron, así vas a quedar. Y a todo esto la cámara sacándome fotos, así que dio todos los datos el hombre. ¿Vos lo conocés a él? Me dijo. No, yo no lo conozco. ¿Y cómo te conoce la voz? Yo no sé. Fíjate que conoce este lugar donde vivís. Sí, pero yo no lo conozco a él. Mirá, me dijo, venga un psicólogo para acá, y me llamó otro policía bien fornido. Sentate, me dijo. Y me senté. Cuando el hombre llegó me puso las manos en la cabeza, bien apretada la cabeza, y yo silencia. Como al minuto de tener las manos en la cabeza le dijo a él, ¿cómo lees el pensamiento de esta mujer? Mire, esta mujer es de la que no comen por trabajar en la organización de fecas. Esta sí anda, le dijo, de un lugar a otro. Ella organiza a la gente, ella pasa día que no come. ¿Es verdad?, me dijo él. Yo no sé de lo que ustedes me están hablando, le dije yo. Sí, sos de feca, puta, me dijo. Yo los negué. Me hablan de una cosa que yo no ignoro, no sé de qué me están hablando. ¿Cómo no vas a saber? ¿Y vos? ¿Cómo te capturaron a vos? Venías con una canasta llena de bombas, me dijo. Y venía un guerrillero con vos. A saber, le dijo yo no sé. No lo negué, me dijo. ¿Cómo se llamaba el guerrillero que venía con vos? Yo no sé, le dije. Mirá, dan ganas de quebrarte la cabeza porque sabiendo las cosas y haciéndolas las negás. Es que me hablan de cosas que yo no sé, le dije. ¿No conociste al hombre que venía con vos? No, le dije. Conmigo no venía nadie. Y vos cargándole las bombas a ese guerrillero. Y yo silencia. Contestá, puta, me dijo. Si no, te vamos a quebrar. ¿Querés que te matemos? Lo que ustedes quieran. Estoy en sus manos. Sí, si ustedes me quieren matar, de ustedes depende mi vida y depende la muerte que yo tenga. Este es un fragmento de uno de los testimonios de Amandita. Amandita aún vive, ¿no? Bueno, seguimos entonces con, si queremos, me tenés para no estar con... continuamos con la presentación del siguiente libro, que es Fragmentos de la Memoria, Mi vida en 2 batallas, de Margarita Drago, que es este texto. Yo voy a leer una valoración que hice después de la lectura de su texto, y luego ella va a leer un fragmento, ¿no? Un fragmento de fragmentos.
Quisiera, antes de referirme al libro que esta tarde presentamos, volver la atención a la primera edición de Fragmentos de la Memoria, Recuerdos de una experiencia carcelaria 1975-1980. Este es una segunda edición ampliada y revisada. Tuve la oportunidad de leer el primer Fragmentos en 2007, tras obtenerlo en una de las múltiples presentaciones que diversos centros culturales llevaron a cabo en la ciudad de Nueva York. Recuerdo, luego de escuchar a su autora, Margarita Drago, relatar su experiencia carcelaria y leer una selección de los relatos reunidos en el libro, llegar a mi cautiverio y a su vez de familiarizarme un poco más con ese periodo de la historia argentina desde el testimonio de una de sus sobrevivientes. Una vez acabada la lectura, le escribí una nota a Margarita en la que comentaba algunos detalles de la escritura que me tocaron mucho. Asimismo, ahondé con cierta cautela en el relato como un verso de Juan L. Ortiz, Su recuerdo, y no pude sino aludir a la calidad poética del texto, de los relatos que conforman el libro, en este en particular, por su forma de nombrar la realidad que le ocupa, esa en la que la experiencia carcelaria, tareas, compañeras, etc., gira en torno a Mariana. Subyacen otras significaciones que le imprimen al relato un tinte. Historias que la narradora nos cuenta, es Mariana casi como un objeto lírico la narrada, dado que se superpone de forma velada, gracias al extraordinario manejo del lenguaje, a todos los ingredientes que lo ambientan. ¿Por qué traer a colación este relato? Porque en él hay barruntos de un tema prohibido, vedado, de aquello de lo que es mejor no hablar, debido, por supuesto, al contexto histórico, político y social en el que está enquistado, de una relación entre dos mujeres que la narradora refiere como quien atraviesa un campo minado. Y tenía que ser de esa forma, dadas las circunstancias en las que el primer fragmento toma forma. Ya la autora lo ha dicho en varias ocasiones, narrar su experiencia carcelaria significó un ejercicio mnemónico que abrió de nueva cuenta esas heridas que el tiempo, faculto y sanador, paulatinamente fue cerrando. Pero, otra vez, el tiempo puso en su camino contextos, situaciones, personas que le procuraron las herramientas críticas, teóricas y, me atrevería a decir, espirituales, para abordar su experiencia como presa política. Asimismo, para acercarse de forma tímida y cautelosa a un tema espinoso como el de la relación lésbica vivida tras las rejas y condenada no solo por las fuerzas represivas del Estado contra las que luchaba, sino también por aquellos con quienes se es afín y que representan el apoyo moral e ideológico para entrar en la lucha y seguir, a pesar de todo, en ella. El primer fragmento fue precisamente eso, un primer paso, un primer acercamiento a esa historia de amor que habría de hallar forma definitiva en esta segunda edición revisada y ampliada que nos reúne. Fragmentos de la memoria, mi vida en dos batallas. La primera parte responde al primer fragmento con datos nuevos e incorporados que la autora recopiló en el viaje más reciente a la Argentina a finales de 2019 y en el que pudo conversar con algunas compañeras del partido. Y lo voy a dejar ahí porque preferiría que Margarita lea y tal vez comente un poco más sobre esta relación a la que me refiero en esta breve introducción. Gracias, Juana, por tu lectura y por tu apreciación. El libro que hoy estoy presentando, Fragmentos de la Memoria, mi vida en dos batallas, es una edición ampliada y revisada de mi primer libro de memorias que se titula Fragmentos de la Memoria, Recuerdos de una experiencia carcelaria 1975-1980, que sintetiza mi experiencia como mujer prisionera política en las cárceles de la dictadura cívico-militar financiera que azotó nuestro país. Ese libro tiene como objetivo contar la historia desde mi perspectiva, desde la perspectiva de las mujeres argentinas de la década de los 70. Es un homenaje también a esa generación.
en ese libro esbozo muy tímidamente la relación de amor que mantengo con una de las compañeras de la cárcel, que es una compañera de militancia del partido. Una relación, si se quiere, romántica, no desde el punto de vista del romanticismo meloso, sino el romanticismo que incluye el amor a la patria y la entrega a los ideales y a la lucha. En este segundo Fragmentos, después de 40 años, me atrevo a contar la historia tal como fue. Esa relación amorosa la describo, la exalto porque me enorgullece, porque gracias al amor vencí a la muerte. Y cuento también cómo era vista esa relación, ya no por la sociedad, por la iglesia, por la familia, sino cómo era vista entre las mismas prisioneras políticas, que ser militante de un partido no permitía la homosexualidad. Un militante no podía ser, no se admitía en las filas del partido o de las organizaciones a los homosexuales. Entonces, dentro de la cárcel, en la que manteníamos una relación de organización, porque en las cárceles mantuvimos la misma lucha que manteníamos afuera, teníamos una vida organizada, política, en la cárcel no se permitía. Y fui sometida a un juicio revolucionario por mis compañeras, juicio que yo pedí, yo confesé, porque me sentía que estaba traicionando la ideología, el reglamento y el mandato de la organización y de las organizaciones y de la sociedad, aun cuando esa relación de amor me salvó de la depresión y de la muerte. Entonces, hoy la narro porque tengo otra visión, otra formación política, otra formación ideológica, otra perspectiva, y porque además pienso que es un acto de conciencia contarla, narrarla, no para hacer señalamientos y para juzgar personas o identificar individuos o mujeres. La cuento porque es un acto que necesita hoy ser indagado, estudiado, reflexionado, y porque es una autocrítica que hoy merece que hagamos. Y yo desde este libro, desde mi testimonio personal, hago esa reflexión. Entonces, esa es mi propuesta y por eso la cuento, por eso la comparto, y la escribí durante la pandemia. La pandemia me permitió la posibilidad de la introspección, del recogimiento, de la autorreflexión, la posibilidad de redefinir mis identidades como mujer, como ser humano, como profesional, pero sobre todo de redefinir mi identidad de género. Y esta historia, que ya no es mía, hoy pertenece al lector, a los lectores y a ustedes. Les voy a leer uno de los relatos. El libro está reestructurado. En el primer fragmento narro la historia, mi historia, que es la historia de las mujeres de mi generación prisioneras. Es un homenaje a ellas, pero hoy el nudo narrativo es la historia de amor. Entonces tuve que reestructurar todos los relatos para incluir esta historia. Y aquí incluí, como que fui mechando las historias para que tuvieran una hilación, y les voy a contar cómo fue esta. Esta relación nació a los meses de la detención en el sótano, en un sótano donde estuvimos cautivas sin ver la luz del sol durante un año. Y cuando nos trasladan a la cárcel de Villa Devoto, estuvimos juntas en un pabellón y después nos trasladaron a diferentes pisos. Yo nunca más la vi,
Nunca más nos vimos, nunca más supe de ella hasta hoy. Tampoco hoy sé de ella. Entonces, la relación que manteníamos era a través de las ventanitas de una celda. Se titula Del patio de recreo al ventanuco de mi celda. En la vieja prisión de Villa Devoto, situada en el corazón de un barrio homónimo de Buenos Aires, estuve recluida 4 años, confinada en celdas de cemento, rodeada de rejas, barrotes, muros, vigilada por decenas de ojos carceleros y por guardias armados apostados en los paredones. Siempre estuve alojada en el segundo piso del edificio de celulares, donde ocupé 5 celdas diferentes. El único contacto con el mundo, un ventanuco casi al ras del techo de la celda. En esa cárcel, desde el día que trasladaron a Mariana, apenas nos transfirieron de la alcaldía de Rosario, volví a verla algunas veces, pocas, desde el ventanuco de la celda. Operativo riesgoso. Había que tomar todas las medidas de seguridad para no ser descubierta por las carceleras, las que sigilosamente abrían las mirillas de las puertas. Vigilar era la norma. En cuanto escuchaba la gritería de las compañeras del piso en que ella estaba alojada, me trepaba a la cama de latón y me asomaba para verla en el patio de recreo. Entre la multitud de mujeres estaba ella, con el saquito azul y los mocasines también azules que yo le había regalado. Miraba hacia arriba y si me veía asida a los barrotes, se paraba contra el muro frente a mi ventanita para hablar conmigo. Ejercicio cauteloso. Había que estar pendiente de los guardias parapetados en los muros y de las carceleras que vigilaban los patios de recreo. Eran encuentros fugaces en los que nos comunicábamos a través del lenguaje mudo de las manos. Con admirable agilidad, su mano pequeñita dibujaba mensajes telegráficos en el aire. Decile a tu hermano que se comunique con el mío. Habrá lista de libertades. Saldremos. No olvides la cita. Entre noticias y mensajes, Mariana intercalaba algún verso breve de Juan L. Ortiz. Ella espera, en este momento preciso de la tarde, versos que yo completaba y sellaba con un te quiero. No sé cuál fue el último día que la vi y nos comunicamos con el lenguaje mudo de las manos, ella desde el patio de la cárcel y yo desde el ventanuco de la celda. Me voy a poner un aparatito. No sé qué efecto va a tener. Si empiezo a hablar raro, soy un robot. Permiso. ¿Ustedes vieron lo de los chips? Así vamos. Bueno, acá me van a decir si sale bien. Bueno, esto es para entrar a las redes y que nos sigan viendo y torturando. Miren, yo les agradezco la presencia y estoy muy feliz porque estoy con 2 amigas a las que quiero mucho. Son 2 mujeres muy valientes. No solo son grandes escritoras, grandes poetas, muy reconocidas y tanto en Estados Unidos, en Nueva York, en el Festival de Nueva York, en el Caribe. De hecho nos conocimos en el Caribe, ¿no? Con Juana. Son gente que no de arte se desplomaba, se enfermaba. Era tal la crisis que le producía recomponer toda esa historia que hizo, ¿no?
Así que fui a la distancia una testigo. Y realmente hay que ser valiente para hacer ciertas cosas, ¿no? A mí me congratula podérselas presentar aquí, gracias a Roberto y a Procultura, porque lo valen, vale que las escuchen. Bien, ahora me toca a mí presentar mi libro. Mi libro se llama Sinusoides. Es mi orgullo mostrarle la tapa, que es un ojo dentro de un árbol, el sol como un ojo, porque la foto la sacó mi hijo, entonces la vanidad pesa, ¿no? Familiar. Sinusoide tiene ese nombre porque tiene que ver, aparte de la sinuosidad de ciertas cosas que se arrastran, muy comunes en la tierra donde yo vivo, y muy venenosas y bastante complicadas, también tiene que ver con el tiempo que transcurrimos en la pandemia. La sinusoide es una curva que va más o menos del 1 al 0 al -1. ¿Vieron? Como cuando le marcan el corazón y anda bien. Así estábamos. Estábamos un día bien, otro día estábamos 0 y otro día estábamos en el fondo y nos recomponíamos. Y de alguna manera, esa fue la idea cuando yo compuse este libro. Digo compuse porque muchos textos no son precisamente de la pandemia. Ya existían antes de la pandemia y todo lo que sucedió fue que la pandemia me dio tiempo de revisarlos, organizarlos y reverlos. Y corregirlos, por supuesto. Intenté hacer, como yo escribo cuentos breves y brevísimos, también unas sinusoides con el devenir del libro. No me salió muy bien porque uno no escribe con medida los textos. Yo soy básicamente narradora. De alguna manera fui bendecida porque fui ahijada de don Augusto Roa Bastos, quien pidió ser padrino de mi tercer libro y me presentó en Asunción junto con él, y eso me dio, digamos, el pasaporte para salir al mundo. Y soy de la rama narrativa de cuentos, básicamente. Escribo cuentos de realidad real. Me refiero a cuentos que tratan temas humanos. La temática de la mujer. No quiero hacerlo largo porque la vida a veces a uno lo premia. Y yo en esta visita a Salta me reencontré con una gran amiga que se llama Ale Tobi. Bueno, en realidad es más largo, pero todos la conocen como Ale Tobi, que es una actriz de teatro, y ella me va a hacer el honor de cerrar este acto leyendo un texto mío, interpretándolo, haciendo lo que quiera, porque es Ale Tobi, una actriz que me fascina, y yo le voy a dejar agradeciéndoles a todos la presencia, la atención, el silencio, muchísimo. Y Ale, es tu turno. Buenas noches. Si se me escucha, prefiero no usar el micrófono. Ustedes me dirán. Antes que nada, quiero primero agradecerte, Blanca, por haber confiado en mí para leer uno de tus textos y por el cariño y el recuerdo. Lo hablábamos la otra noche, yo te decía que Formosa, yo siento un afecto muy especial. Debo haber pisado la huella del indio, como me dijeron cuando llegué a Formosa. Viví 6 años, ahí empecé a hacer teatro ya casi con 40 años. Así que bueno, gracias de nuevo, el honor es para mí y acabamos. Se va a hacer mejor. Sí, yo te lo tengo. Roberto, gracias. Basura. Luciano se sube al camión y se sienta con una emoción que le acelera los latidos. Se acomoda en la butaca y se frota contra el respaldo como si estuviese probando un diván de lujo.
Acaricia el volante, pasa con suavidad la punta de los dedos por las perillas. Se sobresalta como si su mente le avisara que se olvida algo importante. Busca la billetera en el bolsillo trasero del pantalón y de allí saca la pequeña foto. La mira con un sentimiento confuso entre alegría y tristeza y la coloca sobre el tablero frente a él, asegurándola con uno de los pliegues de la estructura. Desde el pequeño recuadro lo miran su padre y un niño, ese niño que alguna vez fue, y su padre. El viejo había sido su tortura en la infancia. Tenía una moto con carrito y recorría las calles de la ciudad recogiendo cosas. El hombre de la basura lo cargaban sus compañeros. Y él se moría de vergüenza y rabia. Lo odiaba. Odiaba ese oficio de su padre de revolver la basura para encontrar cosas que llevaba a vender a otra gente que también se alimentaba de la basura. Odiaba a su padre porque era el causante de todo lo que le pasaba. Y así le decían, con la inexplicable maldad de los niños. Basura fue su sobrenombre en la infancia, mote que lo atormentaba. Y no podía hacer nada porque era verdad. Bastante seguido él tenía que acompañar a su padre y ayudar. Era cuando su madre conseguía trabajo limpiando casas y él no podía quedar solo. Ayudar era una forma de consuelo que le daba a su padre, porque era muy pequeño para hacer nada. En realidad, ahora sabía, sus padres no querían que permaneciera en ese barrio lleno de patuteros y drogadictos. No querían que se contaminara, como si fuera posible salvarlo del contagio de esa oscura realidad que entraba por cada rendija de la casita de madera que apenas los cobijaba. Así que salía con él y se paraba detrás, ocultándose de la mirada de la gente. Hasta que aquel día fue una salida como todas, casi amaneciendo, con frío y rabia callada, recorriendo calles, tacho por tacho, caja por caja. Su padre revolvía, encontraba algo, lo sacudía y lo acomodaba en el carro. Hasta que llegaron a la Casa Blanca con ventanas rojas. Su hijo se quedó quieto mirando el alto tacho y se vino al carro a buscar algo. Revolvió entre la captura del día hasta que encontró lo que buscaba y se trepó nuevamente al volquete. Cuando bajó, llevaba en las manos una caja algo maltrecha, lo miró fijamente y con una expresión que él no entendió hasta mucho después, le ofreció la caja. Él la tomó con más miedo que asombro y miró dentro. Ahí estaba. Era un bellísimo camión de lata que tenía hasta un pequeño muñeco conduciendo. Sus ojos se dilataron y apretó el tesoro contra su pecho. Nada importaban las pequeñas abolladuras ni los rayones en la pintura. Era un juguete de verdad y era suyo. Entonces sintió algo y levantó la vista. Otro niño lo miraba desde la ventana con cara de asombro. Tuvo un momento de pánico pensando que iba a bajar a sacárselo. Pero el niño solo observaba con la mirada de alguien que acaba de descubrir una maravilla. Apretó el camión contra su pecho y se refugió detrás de las piernas de su padre. Recibió una palmada en la cabeza que le supo a caricia y luego los brazos fuertes de ese hombre que veía por primera vez. Lo alzaron y lo pusieron en el carrito, señalando que ya volvían a casa. Ese fue el día cuando todo cambió. Su viejo se transformó en un hombre trabajador que mantenía a su familia. Su madre era una heroína que hacía milagros con la comida. Y el barrio, un lugar oscuro del que iba a salir, montado en ese camioncito de lata.
Ya no importaba que le dijeran basura. Él había encontrado el transporte hacia un sueño. Pobre viejo, lo mató una pulmonía que se pescó en tanta madrugada de invierno. Por eso no puede estar más que en la foto para ver que va a estrenar un camión. Uno de verdad, después de tanto esfuerzo en la empresa. Ese camión que se ganó con trabajo y constancia. Tampoco puede ver la casita que le construyó a la vieja, lejos del barrio, en una zona pobre, pero bonita y tranquila. Aquel día, cuando entendió que era amado y que el trabajo no manchaba a su padre, sino que al contrario lo hacía más decente, había dado rumbo a su vida. En el bolso que acomoda en la cabina va cuidadosamente envuelto en su maltrecha caja el camión del arte. Bueno, creo que comenzar el ciclo de Voces de Mujeres para nosotros tiene esa significación, que es lo que decía al comienzo. Los libros se escriben para esto, para poder juntarse un momento, pensar desde algún lugar lo que alguien está contando, narrando. Ese es el sentido de la literatura, más allá de lo académico, y eso lo sabemos, desde lo académico inclusive. Así que yo les agradezco en nombre de Procultura, porque este lujo de tener escritoras que vienen trabajando hace mucho tiempo con un compromiso personal, social, histórico, es la mejor manera de augurar que este ciclo siga con las voces salteñas, después que acá hay muchas escritoras que seguramente van a estar ahí contándonos también su experiencia, porque de eso se trata la literatura. Así que muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Margarita, Juana, en realidad excelentes, y pido un fuerte aplauso porque han hecho un esfuerzo para estar esta noche acá. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y también están ahí los libros por si alguien quiere comprarlos. Tienen que pagar el pasaje hasta Nueva York, después el taxi hasta Queens y ella a Brooklyn, así que bueno, si pueden ayudar algo, ahí están los libros de cada una de las autoras. Muchas gracias, chicas, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Gracias.